Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Leonardo Espinosa y hoy te traigo una receta ya quedando pocos días para la Navidad para que puedas hacer y degustar con tu familia, con tus amigos y tus seres queridos. Un pan dulce estilo genovés que es súper tierno, húmedo por dentro y con muchas frutas. Así que quédate ahí nomás porque enseguida comenzamos con la receta, pero antes te dejo los ingredientes para que puedas tomar nota. Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes, estamos listos para comenzar con esta receta de pan dulce estilo genovés. Y no vas a tener excusas para no hacerlo porque no lleva molde y tampoco hay que usar una batidora. Así que no tenés excusas, vamos a comenzar directamente con esta receta y lo primero que vamos a hacer es nuestra masa. Para comenzar con la masa, este pan dulce no tiene masa previa, entonces nos va a achicar muchísimo el tiempo y lo vamos a poder hacer en un día. Por acá tengo harina todo uso, levadura seca. Recuerden que yo utilizo levadura seca, si consiguen levadura fresca van a duplicar siempre el volumen. Tengo también una pizca de sal y azúcar. Esto lo que vamos a hacer es colocarlo en un bowl que previamente vamos a tamizar. Agregamos harina, harina van a conseguir siempre la que sea la más refinada, que no tenga polvo de hornear, porque acá nuestro leudante es la levadura. Una vez que agregamos harina, agregamos azúcar y la levadura. Voy a mezclar con una cuchara. Formo un hueco en el centro o una corona y por el borde voy a colocar la sal. Con esto listo ya lo podemos reservar y vamos a comenzar ahora por la parte de los líquidos. Por acá vamos a colocar 2 huevos que lo vamos a romper siempre aparte para evitar que alguno esté feo y nos dañe toda la preparación. Por acá tengo también leche entera. Y tengo agua de azahar. Agua de azahar es lo que le va a dar siempre el sabor a nuestro pan dulce genovés. Y tienen que tener en cuenta la diferencia que cuando tenemos un pan dulce estilo milanés o un panettone, ese pan dulce lleva su esencia de pan dulce. Este no lleva, solamente se utiliza agua de azahar. Agregamos cantidad necesaria, ojo no se pasen porque si no va a quedar demasiado fuerte y si no consiguen agua de azahar tranquilamente no le agregan nada. Voy a mezclar. Una vez que nosotros terminamos de integrar todos los ingredientes líquidos, vamos a colocarlo en el centro. Y acá tenemos que tener nuestras manos muy limpias porque vamos a comenzar a integrar todo. A mí me gusta siempre llevar un poquito de la harina al centro y ahí con una sola mano que nosotros vamos a ensuciarnos, dejar una limpia, empezamos a integrar todo hasta formar un bollo.
Cuando ya lo tenemos casi integrado, lo vamos a bajar a la mesada. Y ahora comenzamos a trabajarlo ligeramente. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro bollo formado, ¿qué le está faltando a nuestro pan dulce genovés? Mantequilla. Mantequilla que la vamos a sacar un ratito antes del refrigerador. No tiene que estar muy blanda, tiene que estar a temperatura ambiente, pero todavía un poco consistente. Acá tómense paciencia, tenemos que integrar la mantequilla y no es una tarea fácil. Hay que pegarle bastante a la masa para que se integre. Pero van a ver que se integra fácilmente. Agregamos. Al principio se va a desparramar sobre toda nuestra mesada, pero de a poco la vamos a ir integrando. Cuando tenemos una masa con mucha mantequilla, una de las mejores formas de integrar es siempre golpeando la masa. De esa forma se va a ir integrando bien todos los ingredientes y vamos a obtener una masa bien firme. Una vez que terminamos ya por integrar nuestra masa, van a ver que se despega prácticamente de la mesada y nos va a quedar una masa bien lisa, suavecita, a la que tenemos que bollar con nuestras palmas. Hacemos como si lo estuviésemos abrazando y llevando toda la masa hacia abajo, formando el cierre en esta parte. Vamos con las dos palmas abrazándolo de a poco. Cuando nos damos cuenta que nuestra masa está, cuando nosotros pinchamos con el dedo y la masa vuelve, eso es muy importante para tener un buen amasado. Si en el medio tu masa no se integra, lo que te recomiendo es que tomes el cornet, limpies bien toda tu mesada y continúes amasando. Una vez ahora sí que tenés tu masa lista, vas a tomar tu recipiente, lo vas a cubrir con un poco de aceite. Y acá tenemos que dejar nuestra masa hasta que duplique su volumen, aproximadamente unos 35 minutos a 40. Y lo vamos a cubrir con papel film siempre en contacto. ¿Dónde vamos a llevar a leudar nuestra masa? Al lugar más tibio de tu cocina, que no le dé calor directo. Y esto colocamos por acá. Déjale flojo el papel, no lo apretes demasiado, déjale lugar para que esto crezca. Y ahora lo voy a tapar con un repasador. Y esto lo vamos a dejar entonces que leude en el lugar más tibio de tu cocina por unos 40 minutos o hasta que su volumen duplique. Mientras esperamos que nuestro pan dulce genovés duplique su volumen, vamos a hacer nuestro almíbar de naranjas. Un almíbar que nos va a servir para darle mucho brillo a nuestro pan dulce y que conserve bien su humedad. Y para esto vamos a estar utilizando azúcar, agua, naranja y una cucharada de ron. Que lo vamos a hacer en una cacerola que sea de fondo grueso. Entonces vamos a colocar azúcar,
agua. De la naranja voy a sacar 2 gajos generosos. Y le voy a colocar una cucharada de ron. Esto tranquilamente es opcional, si quieren no lo agregan. Ahora sí que ya tenemos nuestros ingredientes listos, vamos a ir al fuego. Vamos a cocinar nuestro almíbar a un fuego moderado, fuego medio, hasta que rompa hervor, y luego bajamos el fuego y cocinamos por unos 5 minutos más. Voy a mezclar nada más para ayudar a disolver un poco el azúcar. Recuerden que los almíbares, para que no se cristalicen, no hay que remover en exceso. Y ahí dejamos entonces hasta que se termine de cocinar. Cuando ya pasaron los 5 minutos, vamos a notar que nuestro almíbar ya habrá espesado ligeramente. Tomó un color bien doradito, color ámbar. Ahí es donde nosotros retiramos del fuego. Esto ya lo sacamos y lo vamos a filtrar. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro almíbar. Vean qué lindo que está. Con este almíbar nosotros vamos a pincelar nuestro pan dulce cuando recién salga del horno. Tiene todo el sabor de la naranja y el perfume del ron. Vean lo que es la preciosura de esta masa, cómo creció, tiene una forma bien lisa. Y eso es porque hay mucho amor. En estas épocas a mí me encanta hacer todas estas preparaciones porque llenamos de aroma nuestra cocina, y a quien no les trae recuerdos cuando hacemos algo de esto de nuestra niñez. Y es súper rico este pan dulce genovés. Vean lo que está súper tiernita, y nosotros vamos a empezar a llenarla de todas estas frutas que tengo por acá. Frutos secos, tengo nueces, almendras, castañas de cajú y avellanas. Tengo también por acá pasas de uva, que si ustedes quieren las pueden hidratar, o si no, no es necesario. Y por acá tengo las frutas abrillantadas, que las vamos a cortar en pequeños cubitos aproximadamente de 1 centímetro. Con todo esto vamos a darle color, vamos a darle sabor a nuestro pan dulce. Tengo por acá harina extra que voy a colocar en mi mesada. Bajamos nuestro pan. Y voy a presionar poco. Desgasificamos y vamos a formar un rectángulo. Ahora sí, en el centro vamos a colocar nuestras frutas abrillantadas. Vean que soy generoso, en la receta van a tener todas las cantidades, y créanme, respétenlas porque es lo que le va a dar también distinción a su pan dulce. Colocamos también las pasas. Y por acá tenemos las nueces. Si quieren las dejan enteras, yo las corto un poquito con la misma mano. Tenemos también castañas.
avellanas. Y ahora vamos a formar un rollo. Voy a doblar, presiono, vuelvo a plegar, sin dejar que nada se escape. Cerramos. Y ahora, para distribuir muy bien las frutas y que nos quede bien nuestro pan, lo que vamos a hacer es cortar rodajas con un cuchillo bien afilado. Uno lo vamos a colocar aplastado así, otro lo colocamos en otro sentido y así vamos a ir alternando hasta completar. Una vez que ya lo tenemos, amasamos ligeramente. Y empezamos a dar forma ahora con nuestra mano. Una vez que tenemos nuestro bollito formado, lo que voy a hacer es colocarme un poco de aceite en mis manos. Y vamos a empezar a ir bollando hasta tratar de cubrir todas nuestras frutas para evitar que se nos quemen en el horneado. De a poquito vamos a ir llevando toda la masa, dándole linda forma a nuestro pan. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro bollo listo, entonces lo que vamos a utilizar es una placa con un tapete de silicona. En este vamos a colocar, vean cómo queda nuestro cierre siempre para abajo. Colocamos, aplasto ligeramente. Y vamos a cubrir con papel film nuevamente. No lo presionen, lo dejamos flojito para que tenga también la posibilidad de crecer. Y lo voy a tapar con mi repasador. Y esto lo dejamos nuevamente en la zona más calentita de nuestra cocina por unos 40 a 1 hora o hasta que duplique su volumen. Una vez que ya pasó el último de nuestros leudados, vamos a continuar con nuestro pan dulce estilo genovés. Por acá vamos a descubrir entonces cómo tenemos nuestro pan. Vean lo que creció. Y acá es momento donde nosotros tenemos que hacer unos pequeños cortes para evitar que en la cocción se deforme. Y luego vamos a pincelar con un poco de claras y decorar con unos frutos secos. Para cortar yo tengo una hoja de cúter que está bien nueva, es afilada, y entonces vamos a hacer 3 cortes. Uno por acá, como formando un triángulo, otro por acá y otro por acá. De esta forma nosotros ayudamos a que nuestro pan crezca parejo en el horno. Ahora vamos a pincelar con clara de huevo. Una vez que tengo bien pincelado todo mi pan dulce con claras, vamos a colocar nuestros frutos secos por la parte superior. Acá tengo un mix donde tenemos castañas de cajú, tenemos nueces, tenemos almendras y tenemos también avellanas. Con la clara de huevo va a ayudar a que se pegue y no se nos mueva.
una buena cantidad para ser bien generosos. Y esto en la cocción va a alargar todo ese aroma de los frutos secos tostados que le va a dar ese toque bien sabroso. Vuelvo a pasar una segunda pincelada con clara y esto ya está listo para ir a un horno que vamos a tener previamente precalentado por unos 10 minutos a unos 160 grados en lo posible si tienen calor arriba y abajo. Y como tenemos un solo producto y yo quiero que se cocine de forma lenta, no vamos a poner el ventilador. Ahora sí, entonces ya estamos listos para ir a nuestro horno. Venimos con nuestro pan, lo ubicamos en la rejilla al medio y programamos por unos 40 a 45 minutos o hasta que lo veamos bien doradito. Ahora sí que ya sacamos nuestro pan dulce del horno, podemos ver cómo quedó súper dorado y esto ya es señal de que nuestro pan está listo. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a nuestra rejilla para que se termine de enfriar bien. Con mucho cuidado, esto está muy caliente todavía. Y no les puedo contar el aroma que hay acá. Los frutos secos cuando se tuestan quedan realmente exquisitos. ¿Y con qué voy a continuar? Voy a utilizar el almíbar que nosotros preparamos recientemente. Lo vamos a pincelar por toda la superficie. Esto nos va a dar toda una capa bien brillosa. Una vez que terminamos nosotros ya por pintar con todo nuestro almíbar, vamos a colocar por acá unos higos que yo tengo y unas cerezas al marrasquino. Esto es para darle un poco de color. Esto ya está. ¿Y con qué vamos a terminar de darle presentación a nuestro pan dulce estilo genovés? Con una lluvia de azúcar glass. Nos va a ayudar a darle esa terminación y ese colorcito que hace parecer como si fuese un pan dulce que está nevado. Colocamos una poca cantidad y ahí esparcimos . Y de esta forma ya tenemos listo nuestro pan dulce estilo genovés. Lo que tenemos que hacer es esperar simplemente unos minutos y ya podemos degustar de un riquísimo pan dulce. Ahora sí que ya pasó estos 5 minutos que le dimos de tiempo de enfriado. Y antes que se termine el video te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des like al video si te gustó también y que lo compartas para que muchos se enteren de esta riquísima receta de pan dulce estilo genovés. Y yo, antes de que terminemos, voy a cortar este pan dulce porque sé que vos del otro lado estás esperando este momento y yo voy a tener que sacrificarme, probar una porción para contarte lo delicioso que seguramente está este pan dulce por dentro.
No olvides también que si tenés alguna duda, podés dejarme en los comentarios todas las dudas que tengas y te voy a estar respondiendo. En caliente no hay que cortar esto porque la miga siempre se aplasta un poquito, pero voy a sacrificar una porción para que veas todas las frutas que tenemos por dentro. Cortamos. Y acá retiramos. Vean lo que es esto, es una delicia. Y ahora sí, ya tenemos entonces nuestra porción para degustar. Vamos a cortar una porción con nuestra mano y vean todas las frutas que nosotros tenemos en un solo bocado. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Está muy rico y tibiecito este pan dulce, realmente es una delicia. Así que yo los dejo y nos vemos. Chau, chau.